entonces en unos minutos vamos a empezar. Sí. Ya, ok, muchas gracias. Patrick, ¿estamos listos para empezar la transmisión en Facebook? Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables a todos nuestros asistentes. Permítame presentar al doctor Feliciano Oncebay, jefe de la Oficina Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento, para dar las palabras de bienvenida a esta magnífica conferencia. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Luz, por favor, retórname. Sí, doctor, escuchamos. Muchas gracias. Luego de esta espera, a veces hay dificultades para la conectividad. Creemos que todos nuestros invitados tengan paciencia y comprensión por estas situaciones que se presentan. Pero estamos ya para iniciar este evento, justo el último día del mes de marzo, y también una semana que vamos a ingresar también a un feriado largo. Me parece oportuno esta programación que nos está brindando la Oficina de Propiedad Intelectual a cargo de la doctora Luz Castañeda Pérez. La Oficina Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento, dependiente del Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad, se congratula hoy día, 31 de marzo, de presentar esta conferencia que se titula El valor de la propiedad intelectual en las industrias creativas culturales. Tiene un propósito y una finalidad, es conocer cómo proteger nuestras obras creativas y culturales, entre ellos los libros, por ejemplo, que nuestros profesores publican. Gran parte de nuestros profesores tienen libros, tienen otras creaciones intelectuales que hay que conocer cómo protegerlos. Y es importante conocer este aspecto. Hoy día tenemos pues la presencia de una especialista, la doctora Yajaira Saavedra. Ella es profesional en Derecho y tiene mucha experiencia en la propiedad intelectual, en los emprendimientos y en otros aspectos de las creaciones intelectuales. Hoy también tenemos la satisfacción que nos esté auspiciando la organización MERS, una organización que se dedica a identificar y proteger el capital intelectual, y como organización tienen una amplia experiencia pues, en el campo de la propiedad intelectual, de la asesoría en patentes y otros campos importantes, ¿no? De acuerdo a su visión, se ve que ellos tienen muchos aliados estratégicos en diversas ramas de la propiedad intelectual y también sus usuarios son nacionales e internacionales. Por ello es que nos satisface grandemente que hoy día nos acompañe en esta conferencia la doctora Yajaira Saavedra. Con estas palabras iniciales quiero saludarlos a todos los invitados que son los profesores, estudiantes, público y amigos de la Universidad Nacional Federico Villarreal que nos acompañan. Darles la bienvenida, saludarlos. Un saludo especial de nuestro rector, de nuestro vicerrector, que hoy están ellos en sesión de consejo universitario. De lo contrario, nos estarían acompañando. Bueno, con el saludo de ellos, reitero mi bienvenida y en todo caso también mi saludo a la doctora y saludo y agradecimiento también a la doctora Yajaira Saavedra. Con estas palabras doy pase a Luz para que continúe ya la exposición. Adelante, Luz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a nuestra invitada, a la cual me permito presentarla. Yajaira Saavedra es especialista en industrias creativas y culturales. Es profesional en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, con cursos de especialización en Derecho de Autor del Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual,
Está a cargo de los procedimientos administrativos del signo distintivos, registros, oposición, cancelación, entre otros, y de obras, también registro, denuncias por infracción de derechos de autor, entre otros, en la empresa consultora MERS Perú. Justamente el doctor Saber nos acaba de mencionar algunas características de esta consultora. Brinda asesorías y charlas en propiedad intelectual a investigadores, innovadores y startups universitarias. También igualmente realiza consultorías para Concitec, notas de opinión sobre propiedad intelectual para la Gaceta Jurídica durante 2014 y 2015, y es asistente legal para Indecopi. Actualmente Yajaira es comunicadora por Toulouse-Lautrec con conocimiento y experiencia en guión, producción y dirección. Ha participado como directora seleccionada en el primer festival de cine hecho por mujeres en el 2018. Ha sido también consultora de comunicación para el Centro de Excelencia, el CID-BM. Es productora para el Centro Cultural de San Marcos y ha realizado producciones sobre innovación, tanto del 2016 al 2018 y en gestión pública durante el 2019. Actualmente es asesora legal en marcas y derechos de autor de la consultora MERS. Bienvenida a la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctora Yajaira Saavedra. Muchas gracias por brindarnos esta conferencia. Mil gracias, ingeniera Luz. Muchas gracias a la oficina CIDE. Por favor, me confirman si ahora puedo compartir pantalla. ¿Sí? Sí, ya podemos compartir. Ya, muchas gracias. En breve estará apareciendo mi presentación. Le agradecería si me pueden confirmar que ya se puede ver. Ahora está bien, muy bien, muchas gracias. Está muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a aprovechar estos minutos que nos han concedido la universidad. La verdad, estamos hablando bastante sobre lo que es la protección de las invenciones, las patentes. Seguramente ya estamos bastante familiarizados con lo que es la protección de las tecnologías referidas a los proyectos de investigación dentro de las actividades que se realizan en el Vicerrectorado de Investigación y en la universidad, que son la cultura, las industrias creativas, que ahora vamos a ver que no son sectores que están muy alejados a nuestras actividades. De hecho, todos los días convivimos con creaciones que justamente en esta época tan impactante que ha sido la pandemia, hemos visto cuál ha sido este impacto, ¿no? Puede parecer que las industrias creativas y culturales no importan, entre comillas, porque tal vez no son urgentes, pero sí tienen un impacto, sobre todo en países como el nuestro y América Latina. Ahora vamos a hacernos una pregunta, ¿no? Estas actividades creativas, culturales, ¿se puede decir que son una actividad accesoria, es decir, que no tienen esa importancia tal vez como son las tecnologías? Pues en realidad, aunque no parezca, esta actividad ha tenido un gran impacto. Solamente haciendo un ejemplo, en el año 2015 ha superado la fuerza, por ejemplo, de la industria automotriz. Es decir, si nosotros sumamos lo que ha generado en Europa, en Estados Unidos, en Japón, pues estas industrias creativas culturales han podido generar un impacto a nivel económico, generación de empleos. Y en particular, si hablamos de América Latina, que es lo que nos importa más, pues podemos decir que han habido 1,9 millones trabajadores. Eso es bastante, ¿no? No solamente hablamos de lo que es, bueno, una pintura, una danza, una obra de teatro, sino que realmente es un sector que va a generar empleos. Nosotros vamos a hablar bastante de un término que posiblemente nos suene novedoso. Reconocemos cuando decimos industrias creativas, pero ahora vamos a un poco usar este término que es economía naranja, que lo ha empezado a difundir el Banco BID. ¿Por qué? Porque de esa manera tal vez estamos hablando no solamente de lo que puede
verse bonito o que acompaña a, digamos, no sé, nuestras actividades de costumbres, sino que realmente economía naranja pues significa todas esas actividades que son servicios y bienes creativos culturales que acá viene la parte justamente del enfoque de esta conferencia, que pueden ser protegibles por la propiedad intelectual. Entonces, hasta ahora puede sonar un poco mareado. Vamos a decir, la economía naranja o industrias creativas culturales va a estar abocada en varios subsectores. Para hacer un resumen, he elaborado un pequeño gráfico aquí que habla de las actividades culturales y estas las vamos a relacionar con estas actividades vinculadas al patrimonio cultural, así como la pintura, el teatro, ciertas artes. Las actividades creativas que pueden estar referidas incluso al cine, a la industria editorial, como también mencionaba en los ejemplos en la introducción de esta conferencia. Las creaciones funcionales, las que, por ejemplo, se refieren a los videojuegos, a los software, al diseño de moda. Si bien son productivos, tienen una aplicación bastante práctica. Y también a las actividades del apoyo creativo. Y ahí es donde yo estaría, por ejemplo, porque como nosotros en MES pues, nos dedicamos a lo que es la gestión de la propiedad intelectual de los creativos, entonces pues nosotros estamos como un área de apoyo. También podría estar en esta área el área de la publicidad, por ejemplo. Bien, entonces ya teniendo un panorama más o menos preciso de lo que es, bueno, acá hay unas figuras simplemente para reforzar las ideas: economía naranja, visuales, escénicas, turismo, patrimonio, educación también, editorial, audiovisual, fonografía, lo que es música, diseño, software, también publicidad y moda. Bueno, hasta ahora hemos hablado de casi todo lo que necesitamos a diario, ¿no? De alguna manera. Y bueno, yo quería también tocar algunos ejemplos de cómo, a ver, se materializa esta economía naranja, industria creativa, en lo que es, digamos, un impacto en el Perú. Nosotros podemos citar ejemplos que, digamos, que son de hace poquito. Por ejemplo, esta puesta en escena que se hizo por los Panamericanos, que fue bastante famosa, ¿no? Incluso a nivel internacional, pues ese es un ejemplo claro de lo que son el uso pues de estas actividades de danza, teatro, diseño, de todo tipo de expresiones vinculadas a lo que es la cultura del Perú, que fueron puestas en este espectáculo. También hay un ejemplo de una startup que diseñó una aplicación, bueno, claro, una aplicación para compra de entradas que se llamaba Cine Papaya. Bueno, actualmente fue vendida, pero este también es un ejemplo de un negocio creativo que tuvo un gran escalamiento. También estas formas de creaciones no solamente resultan en un negocio, que está muy bien, sino que pueden tener este valor agregado de mostrar la identidad de los pueblos, como puede ser a través del cine, de los libros. Aquí vemos dos ejemplos: Huayna-Pacha, que es una película peruana, la primera Naimara, si no me equivoco, y bueno, aparte de ser pues una película que tenía que estar rotada por los cines, pues también aportaba al poder expresar una identidad cultural de pueblos peruanos, ¿no? Y aquí en el ejemplo que pongo abajo del cómic es un ejemplo referido a superhéroes basados en leyendas también de nuestros ancestros. Y bueno, y por último, un ejemplo sobre una campaña publicitaria donde también se usan bastantes referentes culturales de nuestras historias. Y esto es para un fin publicitario. Entonces acá vemos distintas formas de expresión, como se observa. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos en América Latina y el Caribe, ¿no? Tal vez podemos decir, no tenemos la misma tecnología que los países pues más potentes, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Lo que sí tenemos es digamos, un gran patrimonio, y podemos explotar esta identidad cultural a través de estos servicios o bienes, como decíamos, culturales.
Aquí quería aprovechar para también mencionar algunas citas, ¿no? Referidas a innovadores en lo que es la economía naranja del Perú. Los creativos consumen mucho tiempo en actividades laborales, dejando de lado su educación continua. Si bien nosotros vemos que es importante las industrias creativas, pues también reconocemos que no se está, digamos, prestando suficiente atención, no le estamos dedicando suficientes recursos. Justamente por ahí viene estas iniciativas, como le decía, del Banco BID. Incluso también en el Perú se puede decir que hay incentivos para seguir formando profesionales o apoyando o impulsando más en estas áreas que, como les decía, generan puestos de trabajo y también aportan al PBI. Ya ahora yendo a la parte de, ok, pero ¿cómo es empezar en una industria creativa? De hecho, es todo un reto porque un emprendedor creativo se va a enfrentar, sobre todo porque hay ciertas limitantes, ¿no? Hay limitantes a nivel de dónde trabajo, a nivel de poder tener esta facilidad tal vez de capacitaciones. Entonces sí se reconoce estas adversidades, pero justamente con esta conferencia y en sí con las políticas internacionales y nacionales que se vienen sacando, pues la idea es que esto pueda, o sea, cambiarse de chip, se pueda ir promoviendo mucho más estos rubros. Y bueno, ya en esta segunda parte de esta conferencia lo que queremos hablar es cuando decía, ok, existen estas industrias creativas y que tienen un valor, ¿cómo se materializa ese valor? Principalmente esta propiedad intelectual se va a materializar como una protección de obras, que es un tipo de propiedad intelectual. Seguramente muchos de nosotros ya hemos escuchado sobre lo que es la propiedad intelectual, tal vez no lo habíamos vinculado tan directamente como ahora, pero justamente de esto se trata, ¿no? Entonces, no solamente es decir, ok, creé esto, sino que, esto es un tipo de propiedad intelectual que puede ser, como les decía, un diseño, una película, un libro, ¿ok? Entonces, esta obra, pues, al ser una obra, ya adquiere ciertos derechos. En resumen, los derechos que podemos hablar, que nos da la propiedad intelectual, es el reconocimiento de que eres el creador, el autor, el inventor, el diseñador, y también la posibilidad de tener beneficios económicos respecto de estas creaciones. Que no es lo mismo decir, yo construyo algo que puede ser una mesa, un carro y lo vendo, o sea, la materia. No, en este caso, al ser propiedad intelectual, estamos hablando específicamente de intangibles. Y ya en unos minutos vamos a explicar un poquito más estas diferentes formas de propiedad intelectual. Por ahora les estoy mencionando a grandes rasgos. ¿Por qué? Bueno, ya hablamos un poquito de lo que era la economía naranja, que era el otro concepto que queríamos aquí usar respecto de las industrias creativas, y ahora ya estamos vinculando con lo que es la propiedad intelectual, que es justamente el fundamento de por qué es que tiene este valor estas industrias. Ok, nosotros en la propiedad intelectual básicamente decimos esto, está en todos lados, o sea, uno se levanta, ve el celular, eso es propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque hay un software, un diseño, todo un trabajo para que podamos hacer uso de este bien. Nos levantamos, ok, nos cepillamos con este material con el que nos cepillamos, pues también estamos viendo propiedad intelectual, tanto en la pasta, en el cepillo, el diseño del producto. Nos levantamos, posiblemente tomamos un bus, un carro, también vemos propiedad intelectual, porque este carro, pues en algún momento ha sido un invento, un diseño nuevo, un modelo de utilidad, etcétera. La computadora, exactamente todas las cosas con las que usamos son creaciones del hombre, por tanto, también son merecedoras de esta propiedad intelectual, y ahí es donde quería un poco ahondar respecto de la importancia, ¿no? Porque sí convivimos con ella en todas partes. Si nos vamos ya al plano jurídico de qué es y qué es, cómo se protege, pues ahí podríamos hablar de formas de propiedad intelectual. Tal vez esto no es obligatorio que lo memoricemos, pero sí es bueno tener esa referencia, ¿no? Hay
creaciones que se les llaman obras, otros signos distintivos, inventos y otras formas que pueden ser sui generis. Como sé que en este marco estamos vinculados a lo que son proyectos de investigación, quería aprovechar también este momento, no es el tema central, pero quería aprovechar para mencionar que, o un resumen, ¿no?, de lo que también veníamos viendo, que un proyecto pues puede tener como resultado diferentes creaciones. Y dependiendo de la creación, se arma una estrategia de protección, porque cuando estamos frente a posiblemente a una solución técnica, vamos a hablar de patentes. Cuando estamos frente a un diseño industrial, vamos a hablar de registros de este tipo de creaciones. Si no es algo patentable, podríamos hablar de secreto empresarial y lo que ya veníamos hablando, registros de obras cuando son, por ejemplo, artículos, guías, tesis, libros, bueno, diferentes formas que se materializa este tipo de creaciones. Ahora, volviendo a la parte de los conceptos de propiedad intelectual, nosotros decimos que la propiedad intelectual va a tener un impacto de diferentes maneras, tanto de lo que es la innovación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber continuos desarrollos de lo que tal vez se trabajó, qué sé yo, en la década de los 50, en las siguientes 2 décadas, pues ha ido evolucionando ciertos artículos, inventos, entonces siempre hay un continuo desarrollo que nos va a beneficiar a todos. En lo que es cultura, podemos decir que pues la propiedad intelectual también se incorpora en nuestros hábitos y cuando no está incorporada justamente es cuando pasan estas cosas como la piratería, la copia, el uso no autorizado de marcas o de inventos, diseños, que lamentablemente pues lo podemos ver como algo negativo porque no tenemos todavía incorporado ese tema de respeto de propiedad intelectual. Y cuando hablamos de competitividad, nos referimos a, pues, sí, que como, no solamente uno como, no sé, emprendedor, empresario, sino a nivel país, pues sí podemos destacar, ir nosotros promoviendo y a la vez creando más para tener una industria, porque claro, llamar industria no es cualquier cosa, y eso tal vez es algo en lo que estamos en camino. Y cito acá también un ejemplo de lo que también CONCITE reconoce, ¿no? Cuando los investigadores pueden tener, por ejemplo, patentes, registros de obras, pues también se les reconoce. Entonces, de esa manera vemos que sí hay ciertos incentivos para nosotros seguir promoviendo y también aportando en lo que es propiedad intelectual a nivel interno y macro, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de estas formas de propiedad intelectual ya un poco más a los conceptos, ¿ya? Referidos a las industrias creativas o economía naranja, como ya mencionaba el concepto inicial. Bueno, ahí vamos a tocar 4 grupos de manera un poco general, que son los signos distintivos. Aquí vamos a hablar de las marcas, de los lemas, de los nombres, entre otros. Las obras originales, aquí entran las obras literarias, visuales, musicales. Y bueno, adicionalmente vamos a hablar un poquito de lo que son los inventos, que van a abarcar los diseños también, y conocimientos tradicionales. Bien, dentro de los signos distintivos, esto de por sí es un tema que abarca muchos otros, pero vamos a sintetizar las ideas fuerza. Estos signos, sobre todo para los que están empezando un proyecto, los que tienen una empresa nueva, un emprendimiento, o tal vez que se dedican al área de comunicación, marketing, pues esta parte es crucial. Porque estos signos que nosotros creamos para identificar nuestras empresas, nuestros negocios, pues nos van a permitir diferenciarnos. Entonces se van a convertir en vehículos de reputación. Las marcas, que son los signos más conocidos, seguramente todos hemos escuchado de marcas. Bueno, les cuento que hay más de esos. Ahorita vamos a mencionar algunos. Hay marcas comerciales, que son las que principalmente se van a colocar para diferenciar a los productos y servicios que crean las empresas. Hay marcas colectivas, que pueden ser
las que crean asociaciones de productores, y las marcas de certificación, que no son muy usuales, pero sí sirven estas para identificar una calidad determinada. No hay tantas marcas de certificación, pero quería citar una, por ejemplo. Cárceles Productivas es una marca que se creó del INPE, que son para distinguir que hay productos que han sido fabricados por personas que han sido privadas de libertad, y bueno, de alguna manera eso hace que tenga este plus, esta diferenciación con la que el consumidor pues va a saber que está apoyando, digamos, este tema de inclusión. Y bueno, hay unas características varias, en realidad es bastante amplio este tema, pero para los que están bastante interesados en lo que es creación de marcas, pues hay unos requisitos básicos, ¿no? Las marcas se van a proteger por clase y las clases son 45. Entonces, cada vez que yo digo, bueno, yo he creado una marca, vamos a poner un ejemplo, una marca de ropa, y también con esa misma marca yo quiero dar capacitaciones sobre fabricación textil. En ese caso, pues yo voy a tener que proteger mi marca en dos clases. La clase 25, que es para prendas de vestir, y la clase 41, que es para servicios de capacitaciones. Entonces, cuando hagamos esta parte de creación, pues también hay que tener en cuenta que al momento de proteger, pues va a ser un procedimiento de registro independiente. Dependerá también de los sectores que nos importan, ¿no? Y hay un requisito fundamental para que nosotros podamos obtener ese registro, aparte de pagar las tasas y los costos, que es que nuestra marca sea distintiva. Dos cosas, la marca no puede ser similar, menos idéntica a otra que ya existe, y también no puede consistir en palabras o signos que sean genéricos, usuales. Por ejemplo, alguien que quiera proteger, no sé, una cerveza, un tipo de cerveza, y le ponga chela, y no va a poder registrar chela. ¿Por qué? Porque es una manera usual con la que llaman este tipo de bebidas, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo, digamos, no se podría registrar. Y bueno, las marcas también, pongo territorialidad porque las marcas solamente se pueden registrar por país. Entonces, si yo estoy interesada en que mi marca, que ya la tengo aquí registrada en Perú, pues me quiero extender, quiero exportar, pues lo tengo que registrar en ese otro país. Ahora, el tema de las marcas no solamente es relevante para lo que es las industrias creativas, sino en general para cualquier tipo de negocio, pero igual se menciona porque justamente todo este tema de innovación va bastante vinculado con cómo comunico, ¿verdad? Cómo comunico, cómo hago publicidad, cómo gano reputación. Justamente trabajamos eso a la par. Y cuando hacemos, por ejemplo, convenios, ya sea incluso en el campo de la investigación científica, hay bastante tema de gestión de signos, autorizaciones de uso, todo ello es parte también de mis activos. O sea, no solamente los objetos, sino esta parte intangible es fundamental. Otro tipo de signos que queríamos mencionar son las denominaciones de origen. Seguramente ya han escuchado bastante de pisco, es un tipo de denominación, al igual que los payeres de Ica, el café Villarrica, que bueno, estas denominaciones pues son de titularidad del Estado peruano, no es que alguien pueda registrar a su nombre, pero para usar con el tema gastronómico, porque estas especialidades tradicionales garantizadas tienen como fin que, por ejemplo, los platos típicos peruanos puedan tener un correcto uso, que no cualquier restaurante pueda llamarse, no sé, lomo saltado, cuando en realidad no tiene la receta tradicional, ¿no? Y esto puede decirse que surge también a raíz de problemas internacionales que han habido por uso de los nombres de estos platos típicos en otros países, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los derechos de autor. ¿Por qué? Bueno, esto sí está bastante vinculado con las industrias creativas, ya mencionábamos
El derecho de autor va a encargarse de ver todo lo referido a la protección de obras. La obra es una creación personal, o sea, necesariamente tengo que hablar de una persona natural. No puedo hablar de simplemente, no sé, un grupo hizo tal cosa, no, sino que estamos hablando de personas individuales, ya. Y tiene que tener una característica, la originalidad, y la originalidad puede ser algo bastante subjetivo, pero sí, o sea, la originalidad no va a significar, en este caso, que, perdón, que el contenido sea totalmente nuevo. Lo que sí sucedía con las patentes, si recuerdan, en el caso de las patentes, pues hablamos de soluciones técnicas. Aquí no. Aquí hablamos que son originales por la forma de expresión. Vamos a citar un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una historia, ¿no? Entonces la historia habla de una persona que venía de bajos recursos y luego pudo, no sé, construir grandes empresas, ayudar a mucha gente, ya. Podemos contar una sinopsis de historia, pero yo la voy a contar de una manera y posiblemente, no sé, un colega lo va a contar de otra manera distinta. Entonces, cada persona en esa forma individual que tiene su propio estilo, pues va a poder llamar obra a cada una de estas, en este caso, relatos orales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de originalidad, no hablamos de ideas, no hablamos del contenido específicamente, sino nos referimos a lo que es la forma individual, la forma de expresarme. Ahorita decía un ejemplo de historias, pero también podemos decirlo cuando hacemos, no sé, han visto esos, van a escuchar esos covers de canción. Tenemos el mismo contenido, la misma melodía, pero cada autor, digamos, ha hecho una distinta versión y se puede decir que son obras independientes, en este caso derivadas. Las obras pueden ser individuales, pueden ser colectivas o pueden ser en colaboración. Tipos de obras, como ya mencionábamos, incluso en el inicio nos mencionaba Ingeniero Luz, ¿qué tipos de obras son las que nos importan que están vinculadas a las industrias creativas? Bueno, sí, efectivamente, los libros, las bases de datos, los software, también estas obras vinculadas al carácter científico, literario, técnico, también otras vinculadas a lo que es actividades culturales más tradicionales, teatro, coreografías, fotografías, audiovisuales, una cantidad infinita. Entonces, para resumir esta sección, ok, el registro, me faltaba mencionar, no es obligatorio registrar. Cuando yo ya creo una determinada obra, pues ya en el momento que yo creo la obra ya está protegida, ¿no? Pero en sí no es tan sencillo como eso, porque lo recomendable es tener una prueba de la antigüedad, porque si yo solamente lo tengo en un papel y ese papel pues solamente lo tengo yo, de alguna manera pues no me siento protegido para nada. Tal vez yo a través de un proyecto lo expuse ante muchas personas o posibles inversores, qué sé yo, ante N cantidad de personas o por televisión, y eso hace de que lo que estoy exponiendo pues no hay una total seguridad o garantía de que luego no pueda tener problemas respecto de quién es el autor o que me pertenece, ¿no? Entonces el registro no es opcional, pero es recomendado y también depende de quiénes son los que participan. Lo vamos a ver eso en un segundito más. No son obras las ideas, las leyes, los hechos, las noticias, y en general no es obra nada que no se considere original. Por ejemplo, una mera fotografía que no sé, nos tomamos un selfie, pues se podría decir que es obra, va a depender, si hay ciertos, en fotografía vemos lo que son la composición, si hay elementos que le den originalidad, se puede llamar obra, pero si no, no lo sería. Hay dos tipos de derechos, mencionamos, estos derechos son los que, bueno, se refieren a que yo me van a reconocer que yo soy el autor de la obra y también voy a ser la única persona que va a poder autorizar la divulgación, o sea, la primera divulgación.
y la modificación de esta obra, ¿no? Aquí a la izquierda puse un ejemplo de una película que hablaba sobre un caso real en donde se discutió la paternidad de las obras de Margaret King porque su esposo no es, bueno, su esposo había suplantado justamente esa autoría. En derechos morales es lo que referíamos hace un segundo, y los otros tipos de derechos son los derechos patrimoniales. Estos básicamente son obtener beneficios económicos, explotar la obra. Y estos derechos, a diferencia de los anteriores, los voy a poder transferir a otros. Y van a tener un periodo limitado de vigencia, que es la vida del autor más 70 años que puedan transferirse, por ejemplo, a los hijos, ¿no? A los herederos. Casos especiales de cesión, licencia de obra. Pasa, como lo hemos dicho, ¿no? Que yo creo una obra y voy a tener derechos patrimoniales, o sea, derechos de explotación. Si yo trabajo para una institución y dentro de mi contrato de trabajo está desarrollar guías, manuales, diseños o diferente tipo de obras, entonces va a ser claro de que quién va a ser el titular de estas obras, el empleador. Ajá, pero ¿qué pasa cuando yo desarrollo obras dentro de un trabajo, pero eso no está dentro de mi función, sino que lo he hecho como, no sé, de manera proactiva, he hecho una guía, un manual o un video de para la empresa, pero no me han contratado para eso. Entonces ahí se podría decir que el titular sería yo, pero lo ideal es que se pueda establecer todo ello, ¿no? Para que no quede esos vacíos. Aquí unos ejemplos de qué tan importante justamente es este sistema de licencias. Yo cuando tengo una obra, como les decía, estos derechos de explotar la obra se pueden ceder, también se pueden licenciar, es decir, yo por un determinado tiempo te voy a conceder este uso de mi obra y bueno, tú me pagarías o un monto determinado o una regalía, es decir, un porcentaje por los ingresos que has tú generado, por lo que tú has facturado. Ejemplos de franquicias que tienen un gran impacto económico justamente usando este sistema de licencias. Vemos los casos de los cómics que han sido desarrollados hace muchos años como estas formas de expresar súper originales de estas historias de superhéroes, que después han tenido una repercusión de creaciones de películas, incluso de estos juguetes. Juguetes como las manos de Hulk, que solamente esas manos de Hulk han producido más de 100 millones en un año en Estados Unidos. Entonces, sí, si nosotros decimos, imaginemos que en Perú pues hagamos un sistema similar, desarrollaríamos personajes o este tipo de obras que puedan tener un impacto popular y luego ello convertirlo con un sistema de licencias pues en todo una industria, un negocio que realmente pueda tener esa continuidad, ¿no? Ese es, digamos, uno de los objetivos que podríamos, referirnos o buscar para poder llamarnos industria, poder usar estos elementos de propiedad intelectual y decir, ok, con esto se puede generar esta producción. También dentro de este sistema de lo que es los derechos de autor se encuentran los software. Los software, a veces podemos preguntarnos, pero si los software son de alguna manera tecnologías, pues no deberían estar protegidos por el sistema de derecho de autor, sino por el de patentes, ¿no? Pero en realidad en Perú no se puede proteger un software como patente, sino como obra literaria, debido a que se considera que este lenguaje de programación es una forma de expresión. Y para ya dejar como un dato adicional, pues los pasos para hacer registros de obras, tal vez muchos de nosotros estamos haciendo proyectos o en general tenemos ya un desarrollo y es protegible como obra, pues si es un trabajo hecho por varios, pues hay que identificar los autores. No todos van a ser autores necesariamente los que han participado en el mismo proyecto. ¿Por qué? Porque algunos pueden ser colaboradores que han, no sé, intervenido en una parte de investigación
y otros son los que efectivamente pues se han encargado de hacer toda la expresión, la estructura, el planteamiento, o sea, va a depender del grado de originalidad en resumen. Si este trabajo va a ser de titularidad de una empresa, entonces tiene que haber una cesión de derechos al titular. Y bueno, se procura también siempre colocar las advertencias legales, que es una publicación de obra de determinado titular. Y bueno, el registro, como ya les decía, pues es opcional, pero de todas maneras es recomendable en los casos sobre todo donde si es software, pues más aún, porque ahí sí podemos decir que casi siempre es una obra por encargo. Entonces sí se recomienda tener esa protección legal. Otro tipo de forma de creación, hablamos de los diseños industriales. Acá puede surgir una pregunta, no sé si también se les ha pasado. En el caso de obras y diseños industriales, ¿no habría ahí una similitud? Porque dentro de obras, como ya mencionamos, pues también abarcan lo que es ilustraciones, diseños, también puede abarcar, no sé, fotografías. Entonces, sí, podría un mismo producto, de alguna manera, podría tener doble protección. Pero, a diferencia del sistema de derecho de autor, lo que se va a proteger como obra es lo que tenga originalidad, y en lo que es diseño industrial es esta parte, esta apariencia particular del producto, digamos, esta forma ornamental. Un ejemplo sencillo, tal vez acá hay algunos, pero otro para citar, es la forma del cepillo. El cepillo, pues, en algún momento fue un modelo de utilidad, una invención, pero todos estos nuevos diseños que vienen existiendo, pues a eso se le va a llamar diseño industrial. Entonces acá lo que me interesa proteger es esa apariencia particular. En cambio, si hablamos de algo más vinculado a lo que es originalidad, podríamos decir un diseño de moda, ¿no? Un diseño de prendas de vestir muy, muy particulares de un diseñador. Entonces ahí es donde veríamos la diferencia. Ya no se trata de este tema de ornamental, sino más que nada estético, ¿no? Lo que es diseño de moda. Aquí estamos mencionando, bueno, este vasito que tiene unos adornos dentro de esta estructura, pues este es un ganador del concurso de diseño, el primero que hubo en Patento hace 3 años más o menos. Otro tipo de propiedad intelectual, no muy conocido, pero hay que tenerlo presente, son los conocimientos tradicionales. Y esto está vinculado a, obviamente, las actividades culturales que presentamos dentro de lo que es la economía naranja que les mencionaba al inicio. Conocimientos tradicionales como son estos saberes ancestrales que se transmiten de una generación a otra generación. Aquí ya no hablamos de registros, o sea, yo creo y lo protejo, no, sino que acá en realidad sí hay una labor del Estado de poder reconocer los conocimientos tradicionales que tienen los pueblos. ¿Para qué? Porque a veces pasa que pues si nos sentimos muy alejados, que no debería ser así porque es parte de nuestra identidad, los conocimientos tradicionales podrían ser utilizados de una manera deshonesta, tal vez por terceros, ¿no? Es decir, no sé, grupos de personas que tal vez no son de aquí, vienen de otras partes, usan los conocimientos y empiezan a hacer patentes. Seguramente han escuchado casos de esos. Entonces sucede. Y realmente si uno quiere usar un conocimiento tradicional, incluso un recurso genético también peruano, debe tener una autorización. No es así de sencillo de ir, usar y luego irme y luego patentar, sino que realmente debe haber un respeto porque esto es algo que no le pertenece a una persona, pero sí a la comunidad. La comunidad vendría a ser la dueña de esos conocimientos y, bueno, los que custodian los mismos, ¿no? Tanto en diferentes rubros. Por ejemplo, acá vemos uno del textil, la forma del textil de estos grupos. Y esto también puede estar bastante vinculado con lo que son las industrias inclusivas, ¿no? Porque acá hay un tema de un valor agregado dentro de los productos que desarrollan. No solamente es que hago la cartera, sino que esa cartera está hecha en base a los conocimientos tradicionales de una cultura determinada. Estamos ya casi terminando, solamente vamos a ver algunos casitos referidos a
expresiones culturales tradicionales. Ya no hablamos ahorita ya de obras, sino que estos ya son expresiones de las mismas comunidades, no están protegidas exactamente como un propiedad intelectual, pero tienen un reconocimiento. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Estas prendas de vestir populares con artesanía ayacuchana, pues uno se pregunta, yo para desarrollar estas prendas, que estas fueron desarrolladas por la diseñadora italiana Stella Gem, pues la pregunta es, ¿ha pedido autorización? No ha pedido autorización. Aquí, en lo que son expresiones culturales tradicionales, no se requiere pedir una autorización, a diferencia del sistema del derecho de autor. Como vemos en el ejemplo de la derecha, vemos que hay unos diseños con las imágenes de Bob Esponja, que son un tipo de obra, ¿ok?, que está protegida. Entonces, en el caso de la derecha se requiere la protección. Perdón, se requiere la autorización porque está protegido por este sistema, mientras el de la izquierda, pues no. Entonces ahí es donde radica la diferencia. Tal vez por el tiempo vamos a pasar un poquito más rápido. Yo les quería comentar un poquito, ya hemos hablado de qué es la economía naranja, la vinculación con propiedad intelectual, los tipos, las formas de propiedad intelectual, hemos dicho varios casos. Y bueno, ahora, ¿cómo vincular la propiedad intelectual, digamos, con las necesidades actuales? Ahora se podría decir que no solamente vamos a ver, este es el sector tecnología, este es el sector educación, este es el sector creatividad. No, ahora podemos decir que las industrias creativas culturales se pueden mezclar con cualquiera. Porque acá hay un ejemplo, ¿no? Hay una manera de difundir la ciencia que es justamente a través de ilustraciones especializadas, desarrolladas por una creativa, que hacen de alguna manera que pueda popularizarse lo que son los avances de la NASA. En este caso es desarrollado por Lisbeth de la Torre. Ella trabaja en el equipo creativo de la NASA y usa su experiencia de diseño para el entretenimiento, para imaginar futuras tecnologías. Entonces, desarrollos de la NASA, yo voy a desarrollar aquí, bueno, voy a diseñar, Lisbeth, ¿no? Voy a diseñar ciertos artes gráficos para difundirlos a través de las plataformas digitales y decir, así se ve este desarrollo o esta tecnología, ¿no? De eso se trata. Otro caso, esta es una peruana que es una músico que ha creado un vestido que a la vez es un instrumento musical y lo ha protegido tanto por el sistema de patentes como también como obra. Es un tipo de experiencia bastante, bastante particular, porque no siempre se desarrollan instrumentos y a la vez vestidos, ¿no? Entonces, como vestido puede ser un tipo de diseño, como instrumento, un tipo de invento, de modelo de utilidad, posiblemente. También todo lo que es desarrollo de productos puede estar vinculados también a la identidad cultural, como este emprendimiento, fábrica social, que habla sobre ponchos con técnicas de tejidos, digamos, de puno. Y también vemos otros ejemplos referidos a economía naranja, pero ya vinculados a lo social, que son las intervenciones artísticas. Esas intervenciones, si bien no podemos decir que acá hay un tema de generación de empleos, pero sí podemos observar casos donde la empresa privada invierte para este tipo de actividades sociales que están vinculadas con la difusión artística de valores, por ejemplo, ¿no? Valores de la justicia, solidaridad, pero bueno, están financiadas por la empresa privada y de alguna manera, pues sí, estamos vinculando estas industrias creativas para lo que es la responsabilidad social, por ejemplo. Entonces, estos son los ejemplos de cómo se interrelaciona. Si hablamos de la pandemia, pues está claro que también necesitamos las industrias creativas para lo que es la difusión tanto de la concientización de las medidas de seguridad preventivas para la salud. Entonces, está vinculado en todo sentido. Acá estamos cerrando y muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Nosotros queríamos recalcar
que cuando hablamos de propiedad intelectual, de industrias creativas, no solamente se refiere al registro. Tengo esto, lo registro. No, sino que en realidad es incorporar el pensamiento de propiedad intelectual desde la ideación de este proyecto que nosotros tenemos, porque si bien hablamos de industrias creativas, aplica para cualquiera, para el emprendimiento, para el proyecto científico, para la empresa. Entonces, cuando nosotros ya tenemos este tipo de pensamiento desde el inicio, pues ya tenemos una ventaja para crear estrategias de protección, estrategias de evitar tal vez posibles infracciones, porque no ahondé en eso, pero efectivamente cuando estamos en temas justamente de redes sociales, incluso nos puede suceder que no nos damos cuenta que estamos infringiendo derechos de otros. Hay tantos supuestos, hemos hecho un resumen, pero bueno, estamos encantados de haber compartido estos contenidos y bueno, obviamente abiertos a poder recibir sus consultas. Nuestro correo es info@mersperu.com y desde ya muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yajaira. Sí hay algunas consultas que he recogido por nuestros oyentes de Facebook. Una pregunta es, ¿por qué las guías no se pueden registrar? Las guías sí se pueden registrar. Las guías son un tipo de propiedad intelectual, bueno, en específico de derechos de autor, que pueden ser, si gustan, o sea, si los ven convenientes, porque en realidad va a depender, ¿no? ¿Qué pasa si la guía, en realidad, pues la estoy desarrollando, pero todavía no lo tengo terminado, entonces tal vez no lo quiero proteger ahora, sino cuando ya cuando lo considere un final. Entonces, sí, la respuesta se puede proteger como derecho de autor, si esa es la pregunta. Y sí. Parece que hay una experiencia en Indecopy y en realidad el requisito es que tenga impronta del autor, ¿no? Entonces, si se considera que a veces, en algunos casos, la guía tiene la función básicamente de orientar en base a una información previa que ya se conoce y ciertamente está publicada, parece que en ese caso no se acepta, ¿no? Sí, efectivamente, debe cumplir con el requisito de originalidad, porque si el Indecopy al evaluar en este caso, es que Indecopy de manera individual no hace un peritaje de originalidad, pero si en principio advierte de manera bastante, como para ellos, obvia, de que el documento no tiene originalidad, pues no le va a reconocer, ¿no? Pero en cambio, si se trata de una tesis o un tipo de trabajo donde sí advierta la originalidad sin necesidad de hacer un peritaje, entonces sí, le concedería el registro. Ahora, ¿qué pasa si para ustedes es valiosa esa guía, pero no se puede proteger como obra porque no cuenta con este requisito? Pues tendrías la vía de la protección como información confidencial, como secreto empresarial. Bueno, pero eso ya va a depender de una gestión bastante interna, ¿no? De lo que sea el proyecto o no sé, tal vez si hablamos de una empresa. Correcto, muchas gracias. Y la otra pregunta que nos hacen, en realidad, con frecuencia, cuando nosotros estamos en nuestra oficina de propiedad intelectual, nuestros colegas psicólogos acuden y nos consultan por qué, por ejemplo, cuando ellos crean un test de evaluación, ¿no?, que es nuevo, inédito, no lo pueden proteger como patente. Claro, no es posible proteger como patente porque en este caso, no, ¿se me escucha? Ya. En este caso, pues las patentes en Perú se reconocen solamente a las soluciones técnicas y hay una serie de restricciones, o sea, hay descubrimientos, fórmulas. En este caso, lo que sea este desarrollo, se puede decir que es un producto de una investigación científica que han trabajado los psicólogos, pues no lo van a considerar como patentable, salvo pueda consistir o esté incorporado dentro de un sistema tipo un hardware o un, ¿no?
En el caso de los kits, ahí sí, claro, en el campo de la medicina es donde se refiere más a ello, sí podría tener esa protección. También hemos recibido algunas consultas como esas, pues sí hemos tenido que explicarles que al no ser considerado solución técnica, no podría tener ese tipo de protección. Claro, es muy parecido con lo que ocurre con los protocolos también de intervención, por ejemplo, para las enfermedades, etcétera, ¿no? Que tampoco se pueden patentar, ¿no? Bien, también hay una consulta que es de manera general y quizás también aprovecho para que sea de alguna manera informativa, ¿no? ¿Y cuáles son las infracciones más comunes que ocurren, por ejemplo, respecto al derecho de autor? Justamente ahora nos ha tocado ver casos de denuncias de derechos de autor, le comentamos. No podemos decir específicamente quiénes son las partes, pero igual para tener esa alerta, ¿no? Hay casos donde si nosotros tenemos una compañía que usa softwares, Indecopy pues puede hacer diligencias de inspección. Y luego el titular de esas diligencias, pues, o sea, el que tiene los derechos, Microsoft, qué sé yo, puede pues, pedir un tipo de transacción porque no se han utilizado licencias de software debidamente autorizadas o pagadas. Entonces ahí pues vemos que si bien no es una política del Indecopy, pues sí es una advertencia que hay que tomar en cuenta. Y otro tipo de casos vinculados ya a lo que es proyectos de investigación, nosotros que desarrollamos proyectos, ¿no? Y estamos vinculados a todo el mundo académico, ¿qué pasa? Que no siempre se denuncian los casos de plagio, pero sí es bastante posible cuando sí vemos, pues, ¿no? Hacemos un cuadro comparativo y llegamos a ver ciertas copias o parafraseos incorrectos por ahí. Es complicado demostrar, pero sí es un tipo de casos que sucede, no están denunciados, pero sí, si no tenemos la diligencia debida o si advertimos ello, pues sí podría ser un caso de denuncia de derecho de autor. Y otros también, pues ya que seguramente conocemos, que es los típicos usos de estas obras de empresas del entretenimiento, ¿correcto? Como por ejemplo de personajes animados, ¿no? Que se usan, pero a veces podemos hablar de usos domésticos, ¿no? Donde no hay ningún impacto. Pero ¿qué pasa si los usas, no sé, en centros de convenciones con un aforo de 2.000 personas? Entonces ahí sí estamos hablando de no solamente de personajes animados, sino que puede ser tipos de uso de obras musicales, ¿no? Eso es en el campo del entretenimiento. También puede suceder en lo que son denuncias referidas a casos de derechos conexos, por ejemplo, de cable, radiodifusión. Sí, yo diría que igual hay que prestar bastante atención. Para ese tipo de casos, ingeniera, se recomienda en general hacer una especie de auditoría de propiedad intelectual. Eso nos va a ayudar en todo proyecto, empresa, emprendimiento, pues verificar si nosotros estamos dentro del cumplimiento de los deberes, ¿no? De propiedad intelectual. En el campo digital igual, o sea, no nos damos cuenta, pero podemos estar usando por ahí y ya en las plataformas como la de YouTube o de Facebook nos pueden dar estos mecanismos como denuncias, ¿no? Denuncias o ciertas limitaciones de uso. Pero bueno, ya cuando va una denuncia Indecopy, pues obviamente es todo un trámite largo y engorroso para hacer, ¿no? Bien, muchas gracias. Realmente muy apasionante el tema, muy amplio también. Creo que para nosotros ha sido muy importante involucrarnos, al menos en las temáticas básicas que usted nos ha impartido el día de hoy, como Oficina de Propiedad Intelectual y la Oficina Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento. Realmente le damos las gracias sinceras y bueno, a nombre de nuestro jefe, le otorgamos también su diploma como ponente de esta charla, ¿no? No sé si Muchas lo gracias, podemos ingeniero. mostrar, ingeniero Patrick. Y ciertamente le estamos enviando su correo también. Espero que tengamos ahí está, muchas gracias.
Gracias a ustedes por esta oportunidad, este tiempo y sobre todo por la espera debido a los problemas técnicos. Espero que les haya servido y nosotros quedamos súper abiertos en poder colaborar en otra oportunidad. Excelente, muchísimas gracias también a cada uno de nuestros asistentes, tanto acá en sala y también a aquellos que nos han seguido muy atentamente en la transmisión por Facebook. Ciertamente eso ya queda grabado también para de repente otros colegas que por razones de clases no han podido asistir, y igualmente para nuestros alumnos y en general para la comunidad. Quedamos nosotros muy agradecidos. No sé si el doctor Oncebay tiene algunas últimas palabritas, y de paso creo que podríamos aprovechar justamente para mencionarle de que nosotros también como Oficina de Propiedad Intelectual acabamos de publicar nuestra guía de propiedad intelectual, una guía básica para nuestros investigadores. Luz, Le si me doy permite. la palabra al doctor. Así es. Gracias, Luz. Yo también me sumo a tus palabras de felicitación y agradecimiento a la doctora Yajaira Saavedra. Ha tocado un campo muy importante para la universidad, para el trabajo académico que nosotros generalmente tenemos mayor vinculación. Y un tema que me ha llamado la atención es bastante cuando se refiere a los proyectos de investigación. Muchos de ellos no le damos una mirada más precisa, y temas que podríamos estar infringiendo los derechos de autor. Reitero mi agradecimiento a la doctora Yajaira, saludos y también al auspiciador MERS, y hago mi extensiva agradecimiento también a todos nuestros participantes, los profesores, los investigadores y también amigos que se han unido a esta sala. Y también felicitar a Luz, yo como jefe de la oficina, debo felicitar a Luz, que siempre está ella muy activa en todos los temas de propiedad intelectual. Gracias, Luz. Gracias, doctora Yajaira. Adelante, Luz. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Valoro bastante a nuestros invitados. Realmente les expreso mi agradecimiento. Tenemos varios colegas, investigadores, innovadores. Tenemos nuestros alumnos también que están aquí participando, y también algunos invitados externos que nos hacen realmente un honor de participar en estas conferencias importantes. Igualmente a los que nos han seguido por Facebook. Solo quería mencionarles nuevamente de que ya la Oficina de Propiedad Intelectual tiene publicada la guía de propiedad intelectual para toda nuestra comunidad y la comunidad en general. De pronto lo podríamos compartir solo para mostrarles, y está tanto en la web, tanto en nuestras redes sociales, y también está en ISU. Efectivamente esta es la guía. No sé si podemos dar una miradita nada más, ingeniero. Ahí está. Tenemos ahí la presentación de la guía. Es una guía que está incluso registrada y obviamente tiene su depósito legal en el Banco de la Nación. Hemos cumplido con todo lo que establecen las publicaciones, y contiene lo siguiente, ¿no? Básicamente una introducción a lo que es propiedad intelectual. No sé si podemos compartir la siguiente página, por favor. Ahí está todo el tema de estructura, herramientas de la propiedad intelectual, ¿no? Y luego les informamos sobre los patentes, sobre los tipos de patentes, las características que deben tener las patentes. Siguiente. Nosotros como Oficina de Propiedad Intelectual realmente estamos muy deseosos de que nuestros colegas se involucren en esas temáticas, y estamos dispuestos siempre a ayudarles, a asesorarles, ¿no? Ahí tenemos las patentes de utilidad, ¿no? Las características que deben tener las patentes y la base de datos de patentes, ¿no? Así como trabajamos nuestros artículos con diferentes bases de datos, igualmente podemos trabajar, buscar tipos de patentes en la base de datos de patentes, que estas incluso están disponibles en la página web del Vicerrectorado de Investigación. Ahí tenemos una breve descripción de cada una de ellas. Siguiente. Tenemos ahí, ¿no? Latipat, Google Patents, etcétera, ¿no? De la OMPI también. Y también describimos cómo está estructurada una patente, el clásico contenido que debe tener un documento técnico de una patente,
Siguiente. Los requisitos para hacer el trámite y el proceso de patentamiento que tiene INDECOPI, y también ahí ya en un tercer ítem tenemos el derecho de autor, tal como nos ha también explicado hoy día la doctora Yajaira. Aquí igualmente hay una explicación de cómo se clasifican y las características y la forma de registro de las obras, tanto científicas, literarias como artísticas, ¿no? Siguiente. Justamente las artísticas quizá a veces no estamos tan involucrados en ello, pero mire la importancia que tiene, ¿no? Realmente nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? De toda la producción artística que hay y que se puede registrar, ¿no? Bueno, la vigencia de los registros de derecho de autor, también están nuestros signos distintivos, ¿no? Que es importante, ¿no? La marca como tal, de la cual siempre hablamos, y cómo deberíamos registrar nuestras marcas, ¿no? Hay muchas facultades, por ejemplo, que utilizan mucho sus logos, sus signos distintivos, pero a veces muchas de ellas, creo, no están, por ejemplo, registradas en INDECOPI, ¿no? Siguiente. Quizá ahí debiéramos hacer nosotros ahí un sinceramiento de todo ello, ¿no? Acá en nuestra universidad. Ahí está todos los pasos para tramitar los registros de marca, ¿no? La vigencia igualmente de registro de marca. Bueno, hay algunas referencias ahí sobre los temas tratados y también para ampliar. Y bueno, finalmente esta es la contratapa de la guía, que como le digo ya está disponible, y después también les voy a enviar a sus ya correos personales o WhatsApps para que lo tengan ustedes disponible, ¿no? Creo que ha sido una excelente oportunidad. Nuevamente mi agradecimiento. Gracias también a nuestro vicerrectorado de investigación por el apoyo, y a nuestro jefe de la Oficina Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes con todo. Gracias, ingeniero Patrick González.